Imaynalla wawqi masikuna watesmanta tinkurikuspa karishanchis kay p'unchaypi. Hinallataq kachun hatun napaykuy tukuy qankunapaq maki q'apiypis. Kunan p'unchaypi uchikanta parlarisun imaynatachus warmikuna ñak'arinku tukuy suyukunapi. Ichari warmikuna wawakuna ñak'arispa karishanku kay suyupi, haqay suyupi. Hoy vamos a reflexionar un poco sobre la violencia intrafamiliar, la violencia hacia la mujer, hacia los hijos. Para ello les voy a deleitar con un poema. Ahinamanta arawita, ruarispa karisa, kay arawita qelqaspa kargani. Kahinatanin. Sapap'unchay tapurikuni. Imataq kay pacha? Yaki kawsaylla hunt'asqa kashan. Imatataq ruwashanchik? Llaqta ukhupi purini. Llakiwan qhawarini. Waqcha wawakuna uk'uchupi asna mach'ata muskhispa kashanku. Warmikuna waqaspa kashanku. Sahra runakuna huchanrayku ñak'ariypi kawsakushanku. Amaña kachunchu kay llakiy kawsay. Warmikuna songo phutisqa purishanku. Sahra runakuna kawsayninta ñak'arichin. Lulla rimayniykiwan songoyta kusichirqa. Warmi, amaña ch'inkaychu. Qhawari ñak'ariyniykita. Ama saqaychu kawsayniykita pampachaqta. K'acha warmi, kawsayniyki qori. Nipi atinchu saruyta. Ama niy, warmi ñak'ariyman. Qan, noqa, warmikuna, wawakuna rayku, atinchis llank'ayta. Makiykipi kashan, allin kawsayniyki. Makiykipi kashan, wawakunaykis kawsaynin. Ama niy, warmikuna ñak'ariyninman. Pachi. Ahinamanta warmikunapaq t'ukurinchik. Tiyan ashka maqanakuy, ashka ch'ampay, ashka llaki warmikunapaq, wawakunapaq. Tukuy ninanchis tiyan ama warmi ñak'arichiyman. Ama wawakuna ñak'arichiyman. Digamos todos no a la violencia contra la mujer. No a la violencia hacia los niños. Todos debemos trabajar unidos de la mano para contrarrestar esa violencia que día a día existe. Ahinamanta tukurinchik, ichaqa tukuy tukurinanchik tiyan. Ichari, allin pacha amaña llakikunachu kunanga kusikuna uchikanta riqsirisunchis kunanga chay adjetivos calificativos nisqamanta. Ichari, kay arawipega kasharga ashka adjetivos. En este poema se ha podido apreciar varios adjetivos. Adjetivos calificativos. El adjetivo calificativo en quechua va delante del nombre o sustantivo para calificar al sustantivo, ¿no? Para determinar. El adjetivo calificativo es indeterminante en quechua. No tiene número, no tiene género. Para ambos va igual. ¿Ya? Kunanga riqsirisunchis chay adjetivos calificativos nisqata. Mayqinkunataq kashan chay adjetivos. Kaypi atinchis qhawariyta. Imanikunta. Kashan k'acha bonita. Ichari k'acha bonita. Millay feo. Hatun grande.
Huchuy, pequeño. Ñañu, delgado. Raku, grueso. Ongosqa, chaypi kashanpantay qelqaypi ichari mana kanchu o qhishwapi ichari chaypi pantaykusqani qelqanapi. Kanan kashan uwan, ¿no? Ongosqa tiene un error ortográfico, no hay o en quechua. En quechua boliviano manejamos trivocal, ¿no? No hay o en quechua, por tanto hay un error ahí. Espirichuachi, ¿ya? Ongosqa, enfermo. Ila, frío. Mozo, nuevo. Yana, negro. Yana pachay, negro. Chanta kashallanta, k'allku. Uy, k'allku. Naranja k'allku kasqa. Limón k'allku kasqa k'allkurichikunchik ichari. K'allku, ácido, agrio. Chichi, sucio, chichi, sucio. Tullu, flaco, ¿no? Tullu runa kasqa había sido un hombre flaco, una persona flaco. Así de esta manera hemos podido conocer algunos adjetivos. Hay muchos más adjetivos calificativos que podríamos encontrar, ¿no? Ustedes pueden ir preguntando y se les va a ir contestando qué adjetivo quieren saber en quechua. ¿Listo? Estamos. Entonces, ahí hemos podido conocer algunos adjetivos calificativos que va delante del nombre o sustantivo en quechua. En un ejemplo, por ejemplo, Nisum, qella runa, persona floja, ¿no? Qella, flojo, persona floja. Kuchiwarmi, mujer hacendosa. Ashka kuchiwarmis kanku ichari, hay hartas mujeres hacendosas. Yana uija chinkapusqa. La oveja negra se había perdido. La oveja negra se había perdido. Ichari, nisuman, yuraj kiru. Diente blanco. Ichari, kiruiki yurajsitu, kiruiki ancha yuraj ritijina. Tus dientes son blancos como la nevada. Chaypi, apayachanchiña chay adjetivo calificativo nisqata. Ichari, kunanga qawarispa kasunchis mayqinchus kashan tapuykunata rurarikunapaq. ¿Ya? Mayqinchus kashan chay sufijo chu. Con el sufijo chu, nosotros podemos hacernos preguntas. Para hacer preguntas en quechua, manejamos el sufijo chu. ¿Ya? El sufijo chu. Para hacer interrogaciones. Por ejemplo, dice, kai, ilayacuchu. Kai, ilayacuchu. Esto es agua fría. El chu va a ir siempre pegado al nombre o sustantivo y al final, cuando es una interrogación. Puede ir también en un verbo. Hamushgachu, había venido, siempre va a ir al final de la oración, en signos de interrogación. Pai mamaikichu, ella es tu mamá. Pai mamaikichu, ella es tu mamá. Chaypaga, kallantaq tapuyman kutichina, ichari, kanman, mana, kanman, ari, pai mamay. Mana pai mamaychu. A esa pregunta hay respuesta afirmativa y respuesta negativa, ¿no es cierto? La respuesta afirmativa es con ari. La respuesta afirmativa es con ari. Y la respuesta negativa es con el mana.
¿ya? Usta tapukusum. Kai ilayakuchu, nisunman, ari, kai ilayaku. Sí, es agua, sí, esto es agua fría. Pai mamaikichu, ella es tu mamá, podemos decir mana mamaichu. ¿Se dan cuenta? Cuando es afirmativo en ari en la respuesta, ya no va el chu. Pero cuando es negativo con el mana, en la respuesta sigue manteniendo el chu, como en este caso. Pai mamaikichu, está la chu. Mana, negativo. Mana mamaichu. La chu sigue, ¿no? No es mi mamá. Chaiwainuchu munasgaikichu. ¿Ese joven es tu amado? Mana. Chaiwainuchu munasgaichu. ¿No? En negativo, si se dan cuenta, sí va el chu. Pero si voy a decir ari chaiwainuchu munasgai, la chu desaparece. Ari pai mamai, la chu desaparece cuando es afirmativo. Cuando es negativo, sigue manteniendo el sufijo chu en pregunta y en respuesta. ¿Vichari? Ajinamanta yacharikunchis kunapunchay adjetivos calificativos nisgata hinayata kai sufijo chu tapuikunata ruarinapa. ¿Vichari? Hemos aprendido los adjetivos calificativos, hemos aprendido también el sufijo chu. Ahora nosotros podemos ya construir oraciones, ya hemos aprendido en los anteriores miembros de la familia, hemos aprendido también algunos verbos, conjugaciones de verbos, hemos aprendido los sufijos posesivos, ¿no? La conjugación de los verbos. Entonces, con todo ello nosotros ya podemos construir oraciones completas, además realizando preguntas y respuestas, tanto negativas y afirmativas. Ajinamanta gankunawan, huatesmanta kuskacharikuspa karerganchis kay punchaypi, hinayatas kachun, huaskutikama, pachi pachi, chimparikusqaykichikmanta, hinayatas hatun napaykuy makikapi kachun, tukuy mamakunapa.